A continuación, Quito TV. Clasificación A. Apto para todo público. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio de entrevistas Quito TV por la señal de Telesucesos 29, señal abierta 73 en TV Cable, 43 en Claro TV. Además, en tiempo real, desde cualquier parte del mundo, nos pueden ver en telesucesos.net y también nos pueden ver en Facebook, en nuestra página de Facebook. Ahí está las 24 horas del día la programación del canal. La página de Facebook es Telesucesos Quito. El día de hoy tenemos la presencia aquí en el estudio, es un gusto, del doctor Simón Zavala. Él es destacado jurista ecuatoriano. Y vamos a hablar porque hay un libro que se llama El delito patrimonial de San Francisco de Quito. El metro de Quito, una obra que se la hizo sin los más mínimos condicionamientos, con bases que nunca fueron totalmente definidas, con bases contractuales, pasa la ciudad de Quito incluso en un trazado de zigzag que no tiene ninguna lógica con el desarrollo que debe de tener en los flujos de transporte de personas, y tiene una parada en San Francisco de Quito. Sabemos que en San Francisco de Quito, en las excavaciones, a pesar de las advertencias que se hicieron, se encontraron un sinnúmero de restos de ciudades incaicas, de ciudades antes de los incas, de los quitus, de los caras, etcétera, etcétera. Y por eso ustedes han recogido, digo ustedes porque son varios los autores, estos testimonios en esto que se llama el delito patrimonial de San Francisco de Quito. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Gracias, arquitecto López. Gracias por esta oportunidad de poder referirme en concreto a este libro que recoge el pensamiento, la denuncia y las investigaciones de 10 autores que, independientemente de que tienen sus respectivas profesiones, como el arquitecto Diego Velasco, la licenciada Sara Serrano, etcétera, pero también son escritores y son gestores culturales, y yo diría luchadores por la defensa del patrimonio, no solamente de nuestra ciudad de Quito, sino de todo el país. Ustedes, perdón que le interrumpa, ¿conforman un colectivo o han sido independientemente, han ido encontrando, han ido investigando? Son varios colectivos. Correcto. Que venimos trabajando desde hace algunos años, y quiero mencionar una cosa que me parece importantísima. Hace más o menos un año y medio, casi 2 años, hicimos la denuncia respecto de la construcción del metro de Quito, de la inconveniencia, inclusive desde el punto de vista económico, porque intervino la Odebrecht primero, y cuando ya aparecieron todas las denuncias en América Latina y fundamentalmente en el Brasil, la Odebrecht se escudó en una compañía española que se llama Acciona, y entre el exalcalde Barrera y el exalcalde Mauricio Rodas manejaron esta situación. Aquí hay un trabajo del arquitecto Andrade Tafur, que es un veedor ciudadano, nombrado no en este momento, ni hace 2 años, nombrado hace 5 años por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que en ese tiempo estaba en manos del grupo que dominaba este país. Él hace un estudio y señala que efectivamente el metro en esas condiciones, haciendo estudios comparativos y con valores llevados del pasado al presente, valores comparativos con el metro de Buenos Aires, con el metro de Sao Paulo, con el metro de Río de Janeiro, con el metro de la Ciudad de México y el de Santiago,
este metro no alcanzaría a llegar a 600 millones de dólares. Y sin embargo, en este momento está ya por los 2.200 millones de dólares y va a terminar costando más de 3.500. Es decir, ni siquiera los 1.500 que en un inicio Así se es. estipularon, ni luego los 2.000, Así luego de es. la renegociación que hicieron sobre una servilleta, porque así Así dijeron es, en conversaciones sí, sí. informales, ni siquiera esos 2.000, sino va a llegar a 2.500 millones. Por lo menos, yo calculo que llegará a los 3.000 millones de dólares. Pero en todo caso, independientemente de esa situación, aquí es donde viene lo que es más grave, que es precisamente la destrucción en la parte de la Plaza de San Francisco, y yo diría también en otros sectores del casco colonial. Ya tenemos lo que pasó en el convento del Carmen Bajo, del Carmen Bajo, ¿no? Y ya hemos conocido a través de otras denuncias de propietarios de inmuebles en donde ya se han trizado y se han resquebrajado los cimientos de las casas que están ahí por donde va el trayecto del metro. En la Plaza de San Francisco existe la ciudad de los incas, existe la ciudad española de Quito, existe la ciudad republicana de Quito, pero abajo de eso está varias capas de varias épocas de la ciudad. Está la ciudad también de los Quitus de hace 4.500 años. Ahí se han encontrado vestigios, ofertorios, escalinatas, pasadizos, subterráneos, etcétera, de todo ese tramaje arquitectónico que ha venido durante todo el tiempo construyéndose. Eso se sabía que existía siempre, a través de, porque ahora hay la tecnología, usted sabe, ¿no? Se sabía desde hace tiempo, porque hay más o menos una bibliografía de 30 investigadores nacionales y extranjeros que ya habían investigado totalmente esto y que sabían con certeza y con seguridad de toda esta situación. Se denunció esto públicamente. Créame lo que de alguna manera, si bien es cierto, no es una frustración, porque hemos visto cómo la administración de justicia en este país se ha venido moviendo. Y pongo un ejemplo muy, muy claro. Desde hace año y medio no nos llaman a tomar la versión al arquitecto Diego Velasco Andrade, ni a mí, respecto de la denuncia que está allí. ¿Esa presentaron ustedes en dónde, esa denuncia? En la fiscalía, se encuentra no les han en una llamado de la todavía, fiscalía pública, y no nos han llamado. Es año y pico. La otra situación es que el arquitecto Andrade Tafur hizo también la denuncia en la fiscalía, entregó más o menos una documentación de algo así como 1.000 y pico de páginas, donde demuestra claramente el atraco que se da. Pero ¿qué es lo que sucedió? Que se dieron las vueltas, se lavaron las manos por un lado, por otro lado, y finalmente la doctora Tania Moreno, que en ese momento estaba de fiscal provincial y conocía perfectamente el asunto, envió un pedido de desestimación y se produjo el archivo de la causa. Eso es sumamente grave y tiene que volver a abrirse esa situación, porque hay que investigar por qué la doctora Moreno hizo esta cuestión, cuando nosotros sabemos perfectamente cómo la Odebrecht y todo este tipo de empresas actúan bajo el soborno, la coima, la presión, el tráfico de influencias, etc. Se sabía lo que existía ahí abajo, pero contra eso igual, hacemos la parada en San Francisco de Quito. Eso se decidió. Y se dijo que así se iba a hacer. Y que se iba a cuidar cada uno de los vestigios. Así es. Si es que se encontraban, encontraron, ¿no? Nosotros propusimos inclusive, porque también nos hemos asesorado con arquitectos urbanistas, con profesionales que saben de esto, y se propuso que en lugar de que vaya por la Plaza de San Francisco y atraviese así, bordee y salga por la parte de atrás de la calle Imbabura hacia la 24 de mayo, y de ahí tome el curso para adelante. Sin embargo, perdónenme, arquitecto López, les importó un comino, porque obviamente yo creo que cuando ya se recibe la coima difícilmente se puede retroceder, pero aún así, si no hubiera sido así, no le dieron
ninguna importancia a lo que es quizás más valioso que el dinero que pueda haber de por medio, porque Quito es patrimonio de la humanidad a través de una declaratoria universal, es patrimonio de nuestro país a través de una declaratoria del mismo municipio de Quito, y al no resguardar todo este patrimonio que no se puede inclusive cuantificar, se han violado instrumentos internacionales que determinan cómo los estados que son suscriptores de estos instrumentos internacionales deben proteger su patrimonio cultural histórico. Se ha violado la ley de cultura, el Ministerio de Cultura, donde estuvo este señor que era un fantasma en el Ministerio de Cultura, un señor Pérez Torres, que estuvo ahí creo que 2 y pico de años, premiado, porque aquí se premia la incapacidad, se premia la estulticia y se premia hasta la estupidez, porque tener a un tipo de esta naturaleza en un ministerio francamente es una bofetada al intelecto, al pensamiento. El Ministerio de Cultura conocía de ese tema. Conocía perfectamente. El Instituto de Patrimonio. El Instituto de Patrimonio Cultural conocía, y es más, hace 3 años y pico presentó un informe, el Instituto de Patrimonio Cultural, donde sin ser tan contundente, no le quedó más remedio que expresar que efectivamente eso tiene que preservarse. Y sin embargo, en esta otra oportunidad, cuando ya se iba a suscribir el contrato con Odebrecht y con Acciona, porque ellos tomaron la segunda parte del contrato principal, no dijeron una sola palabra. Porque también en ese Instituto de Patrimonio Cultural y Histórico tiene que hacerse una limpieza, porque no es posible que los propios ecuatorianos se presten a este tipo de cosas sin que les importe, perdone la expresión vulgar, un comino lo que es parte de esa extraordinaria identidad que hemos venido forjando los ecuatorianos, y que somos descendientes de las grandes culturas, como la cultura quitucara, como la cultura Valdivia, la cultura tolita, y podría señalar una cantidad de culturas importantísimas. Entonces, ahí vamos a la otra parte que es importante. Nosotros, todos los colectivos, obligamos a que la Comisión de Patrimonio Histórico del municipio intervenga. Hicimos inclusive una manifestación en la Plaza de San Francisco para que se nos deje ingresar al sitio donde estaban las construcciones. Y la verdad es que nos sorprendió, porque aparecieron unos capataces españoles que mandaban a los trabajadores ecuatorianos y que inclusive nos agredieron y nos golpearon con palos y todas esas cosas, pero aún así entramos. ¿Lograron entrar? Logramos entrar, porque éramos algo así como unas 100 personas, tomando en cuenta que fuimos apenas unas 15 personas, porque teníamos que asistir a una inspección in situ con la comisión del municipio, que estaba presidida por el concejal Granda, que ahora ha sido nuevamente reelecto. Pero esos son juez y parte, si es una dirección de cultura y patrimonio del municipio. Así es, y le termino de contar. Entonces, cuando ingresamos, se hizo la diligencia, dejamos anotado toda la situación de lo que ocurrió. Por supuesto que el exgerente que había que no recuerdo en este momento el apellido. ¿Gerente el gerente de Metro Mauricio Quito, Anderson. Mauricio Anderson. Llegó deliberadamente 30 minutos después de la hora que estaba fijada para la diligencia, lo cual demostraba efectivamente que allí había una situación de contubernio para no permitirnos ingresar y para no permitirnos dejar que nosotros hagamos in situ nuestra denuncia. Luego de eso se resolvió por la presión, porque además asistieron otros 2 concejales, un doctor Freire, el otro no recuerdo, que eran miembros de la comisión del municipio, que se abra una investigación.
Se abrió la investigación, nos quisieron omitir, por supuesto, no dejamos que, y sin embargo, pese a todo, simplemente guardaron, archivaron, y el concejal Granda, que ahora está de concejal, él va a tener también que responder, porque él era el presidente y él se comprometió a que se haga la investigación y se determine efectivamente toda la situación patrimonial que nosotros habíamos denunciado, porque lo otro, la cuestión del gran sobreprecio que hay en lo del metro, eso pues ya corresponde a la Contraloría, corresponde a la Fiscalía, etc. ¿Qué encontraron ustedes cuando ingresaron? ¿Qué había ahí abajo? ¿Había restos? ¿Qué es lo que había, doctor? No, ya estaba taponado completamente. Algunas, sin embargo, logramos tomar fotografías, el arquitecto Diego Velasco tiene todas, y aquí en el libro usted va a encontrar las fotografías de algunos de los corredores, de algunos de los pasadizos, de algunos que estaban en una parte, porque en la Plaza de San Francisco hay 4 puntos sobre los cuales estaba esta partecita de toda la gran ciudad de los quitus de hace 4.000 y pico de años. Y ahí pues efectivamente estaban las construcciones, que poco a poco podrían haberse modificado, porque como digo, la ciudad se han ido instalando encima de las ciudades anteriores. Pero en todo caso, eso está filmado. Aquí está en este libro que yo le quiero entregar, que se titula El delito patrimonial de San Francisco de Quito. Aquí hay 10 autores, investigadores, y aquí está toda la historia de este gran delito que se ha cometido en lo económico y en lo patrimonial. Gracias, doctor, que le agradecemos por la entrega de este libro. Lo voy a leer sin duda porque es de interés tanto profesional como dentro del tema periodístico, este tema que es un atentado grave contra la ciudad. ¿Quién piensa usted que son los mayores responsables de este tema? ¿El alcalde Barrera y el alcalde Rodas? Porque además de eso hay organismos de control que no han actuado. Está el Instituto de Patrimonio, el Ministerio de Cultura, están todos los concejales. Nadie levantó la voz. Este mismo hecho que usted me comenta, que fueron a la Plaza de San Francisco para ingresar y que no les dejaron, ni siquiera ha salido en recortes de prensa. Así es. Mire, yo creo que aquí hay una responsabilidad compartida. Y debo decirle con absoluta franqueza, yo no soy quiteño. Yo vine acá a Quito cuando tenía 12 años. ¿De dónde es usted, doctor? Perdón. Yo soy guayaquileño de origen manabita y me he quedado acá 60 años en Quito. Pero aquí he estudiado, aquí hice mi familia, aquí me casé, mi mujer es quiteña, mis hijos son quiteños, y creo que tengo la responsabilidad ineludible de defender este sitio, que es el sitio donde yo vivo, donde se han criado, se crían mis hijos, etc. Entonces digo, la responsabilidad también viene de una ciudadanía que ha guardado silencio, porque sí han habido voces, aunque sean muy esporádicas, que a través de los medios de comunicación se han manifestado sobre eso. Pero obviamente esa responsabilidad es la mínima, porque no todos podemos enterarnos de las cosas que ocurren. Una ciudadanía desinformada, una ciudadanía. Porque tampoco los medios de comunicación están al alcance de toda una población. Pero los responsables de esto son las administraciones municipales, del tiempo del exalcalde Barrera, del exalcalde Rodas, la Fiscalía General, a través de los fiscales que han conocido las denuncias, el Instituto de Patrimonio Cultural, el Ministerio de Cultura. Y aunque la ley no le dice en forma expresa a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero la Casa de la Cultura Ecuatoriana también tiene una responsabilidad compartida, porque la Casa de la Cultura funciona aquí ha sido la matriz de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y la Casa de la Cultura, dentro de sus grandes objetivos, cuando se creó, tiene como principal o uno de los principales objetivos el defender el patrimonio. Y ese patrimonio está en museos.
obviamente, no solo del municipio, están museos de la Casa de la Cultura, ¿no? De tal manera que también por ahí, aunque sea una ínfima responsabilidad, hay. Pero el problema también se traslada a otro nivel, porque si el ministro de Cultura, que de acuerdo a la ley de la cultura tiene la obligación de intervenir para tomar las acciones legales inclusive y las acciones de protección del patrimonio, eso ya le llega al gobierno, porque un ministro es un ministro de Estado que está vinculado al presidente de la República, y sin embargo tampoco se dice una sola palabra sobre esto. Entonces, creo que esta oportunidad que usted nos da para poder, porque yo no hablo como Simón Zavala, yo hablo en este momento porque he tenido la oportunidad de ser invitado y tienen que venir tal vez otras personas, pero somos varios colectivos de ciudadanos que queremos defender nuestra cultura ancestral, el patrimonio cultural de nuestro país, y es a través de estos medios que tenemos la oportunidad de expresar nuestra voz de rechazo, de protesta y nuestra indignación y nuestra exigencia de que todas esas autoridades que han intervenido y se han lavado las manos por A o B razones también sean objeto de sanción, aunque sea por lo menos del escarnio público de la ciudadanía de este país, porque esos funcionarios que han pasado simplemente para ganar una remuneración, un sueldo, sin hacer absolutamente nada, también deben ser obligados a devolver los salarios que han percibido por no hacer nada. Este hueco que se hizo, porque es un hueco lo que se hace, las personas que hemos tenido la oportunidad de viajar, sabemos cómo funcionan los metros y las paradas de metro, son huecos gigantescos, es decir, todo lo que está en ese hueco se destruyó, y todo lo que estaba en ese hueco, que pueden haber habido cosas de mucho valor, incluso económico, donde están también, ¿no? Ustedes han tenido la oportunidad de conversar, por ejemplo, con trabajadores, con los albañiles, con la gente que está en el día a día, que ellos realmente no tienen la culpa porque son contratados. Sí. Han tenido la oportunidad de conversar. ¿Qué les han dicho ellos respecto a las cosas que iban encontrando y qué se iban haciendo con esas cosas? Allí quizás lo más grave es que algunos trabajadores, y no de ahora, algunos investigadores, alguna gente que ha estado pendiente de eso, dicen que hay oro. Entonces, también sobre eso habría que hacer una investigación. Ahora que está de moda el hecho de que también se lleven el oro, porque, y valga la oportunidad para decirlo públicamente, conozco a través de informaciones que me han dado, que en las concesiones mineras que se han dado en este país, no se está extrayendo solamente lo que legalmente debe extraerse, sino que parece que también se está extrayendo una cantidad adicional que sale bajo la sombra de la madrugada, seguramente, lo que sea. Pero en el caso de San Francisco y en el caso del casco colonial, yo creo que todavía hay un panorama inédito de todo lo que tiene que investigarse. Pero obviamente eso puede hacerse cuando hay interés, cuando hay un organismo edilicio que quiere efectivamente a su ciudad. Pero de lo que yo conozco, miren, los alcaldes anteriores, los municipios anteriores, independientemente de algunos que se han mostrado interés, realmente no han hecho absolutamente nada por salvaguardar esa cultura ancestral nuestra. Doctor, queremos agradecerle por haber estado aquí. Es importante lo que usted nos ha comentado, es importante porque usted en una parte de la entrevista dijo, todos somos responsables, e indudablemente así somos, y somos responsables incluso indirectos porque no hemos sido informados de lo que pasaba. Las personas que conocemos de una u otra forma del urbanismo de las ciudades, podemos identificar estos temas que son graves, los vestigios, las cosas que existen en las ciudades anteriores, pero indudablemente al común de la gente, y sin ser despectivo, lo que se le informa y lo que se le ha vendido es el Metro de Quito como la gran solución al transporte masivo, al tráfico, y tampoco es así. Así que indudablemente ojalá se puedan ir destrabando las cosas,
se pueden hacer las Yo le investigaciones. agradezco, pero también quiero añadir una cosa. Por supuesto, doctor. Mire, muchos de los que estamos en estos colectivos, inclusive fuimos amenazados seriamente, Hay mucha plata de por medio. gravemente, de tal suerte que pongo en antecedentes, yo lo he hecho público en otros medios de comunicación, pero también existe una situación de esa naturaleza, que la ciudadanía sepa que además, independientemente, no vamos a dejar de luchar y vamos a seguir con nuestra lucha. Doctor, ojalá no pase nada con estas amenazas y ojalá pase de todo para descubrir todos estos enredos, estos entuertos que se han dado en el delito patrimonial de San Francisco de Quito, ahí precisamente donde se hizo el hueco, el túnel, para que pase el famoso metro de Quito. Doctor, muy gentil por haber estado aquí. Muchas gracias, arquitecto. A la orden. Amigos, nos despedimos. Ha sido el doctor Simón Zavala, jurista, hablando de esto, el delito patrimonial de San Francisco de Quito. Hay que investigarse, hay muchos responsables, sobre todo las cabezas de la ciudad en las dos últimas administraciones. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima, felicidades. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29.